Bueno, entonces, lo que estuvieron trabajando el jueves con Marisa fue, en primer lugar, una introducción a eh, cómo podemos hacer o qué estrategias tenemos para resolver integrales de distintos campos, ya sea de campos escalares como de campos vectoriales. Una mirada general de algunos tipos de integrales que podemos plantear, como integrales dobles o integrales triples, eh, integrales de línea ya sea de campos escalares, de campos vectoriales, o sea, hay distintas estrategias de generalizar el concepto de integral cuando lo que estamos integrando, o sea, la función integrando, es un campo, ya sea escalar o vectorial. Ahora, lo importante de esto es que tengan en cuenta, o sea, como el concepto central ahí, es que hay ciertas ideas, y ya que estamos terminando, ya están ahí, son casi adultos de la matemática, eh, pueden darse cuenta que hay ciertas palabras que presentamos durante Matemática 1 y Matemática 2 que son nodales, ¿no? Que tienen múltiples significados, o sea, que se pueden contextualizar distinto, pero que tienen una idea o engloban una idea que se mantiene constante más allá de que se pueda contextualizar distinto. Una de ellas, que fue lo que estuvimos trabajando en las últimas clases, fue función. ¿No? Ustedes vieron función. Función fue una de las primeras definiciones que vieron en Matemática 1, allá hace un tiempo, eh, pensando en una función escalar, pero hemos visto hasta estas últimas clases cómo la idea de función se puede generalizar. Bien, y aparecían las funciones vectoriales y los campos escalares y los campos vectoriales, y aparecían distintas ideas relacionadas con ese concepto de función, eh, y que la podíamos aplicar en distintos contextos. Algunas servían para algo, otras servían más para otra cosa, nos daban una cierta información y otras otra, etc. Lo mismo pasó con derivada. Ustedes vieron, la primera idea de derivada fue la que vieron con la derivada de funciones escalares, bien como el límite del cociente incremental de delta f sobre delta x, en general en ese momento, pero a medida que fuimos viendo los distintos tipos de funciones, también aparecieron nuevas derivadas. Entonces aparecieron las derivadas de las funciones vectoriales, vimos derivadas direccionales y derivadas parciales para los campos. Entonces, como que empieza ese mismo concepto de derivación, que era un límite de un cociente entre un delta de la variable dependiente y un delta de la o las variables independientes, empieza a cobrar sentido también en distintos contextos, sobre distintos tipos de funciones. Y también pasa con la idea de integral. O sea, la vimos en Matemática 2, la idea de integral definida, que era el límite de la suma de Riemann, ¿no? Que había que hacer una partición, después tomar un punto muestra dentro de cada una de los subintervalos. Eso nos permitía, haciendo una suma, llegar a una aproximación, y después, si la norma de la partición la hacíamos tan chiquita como queríamos, entonces llegábamos al valor exacto. Bien, aplicábamos el límite cuando esa norma tendía a cero. Eso lo vimos como la idea de integral de funciones escalares, pero también es un concepto que se puede generalizar. Entonces aparecieron las integrales de las funciones vectoriales en su momento, y ahora estamos empezando a ver cómo podemos generalizar esa idea de integración a campos. Y siempre pasa lo mismo, tenemos que hacer una partición de la región de integración, dentro de cada una de esas subregiones tomar un punto muestra, calcular una aproximación, bien, una sumatoria finita que es aproximada, y plantear el límite cuando la norma tiende a cero, que es lo que me va a permitir obtener un valor, si existe ese límite, un valor al que voy a llamar integral. Eso es general, vale para todas las integrales. Tenemos que ver cómo lo aplicamos en los diferentes casos. Y lo que estuvieron viendo con Marisa el jueves es uno de estos nuevos tipos de integrales que aparecen, bien, cuando que la aplicamos sobre los campos vectoriales. Eh, También se puede definir sobre campos escalares, pero nosotros no lo vemos en Matemática 2, ¿bien? No es que no existan, sino simplemente que nosotros elegimos presentar este. Y lo hacemos cuando estamos integrando un campo vectorial, cuando el integrando es un campo vectorial y la región de integración, si lo podemos llamar de esa manera, es una curva. ¿Bien? Por eso estamos frente a una integral de línea. Vieron un poco la definición, la definición obviamente siempre sigue la misma línea, es un límite de una suma de Riemann, bien, cuando la norma de la partición tiende a cero. Vieron cómo definirlas y cómo hacer ese proceso, esa partición.
y una forma de cálculo, bien, una forma más sencilla que tenemos para llegar a ese resultado sin resolver el límite, que siempre era otra de los grandes objetivos que teníamos cuando presentábamos el tema integral, ¿no? Que la resolución de ese límite no es práctica, necesitamos una forma de cálculo. Bien, entonces lo que yo quiero plantearles un poco hoy, también como para repasar y para integrar un poco esto, es aplicarlo a resolver algunos problemas, ¿bien? Y también empezar a trabajar con los campos vectoriales, que son nuevos, que nos aparecieron hace poquito en Matemática 2, y que vayamos, digamos, como teniéndoles más cariño. Entonces les voy a presentar un problema aplicado, no tan científico esta vez, para que tengamos un poquito más de cercanía. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un equipo de windsurf por el Río de la Plata, ¿bien? Y nos contrató para que colaboremos en elaborar con ellos una estrategia de carrera. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que va a haber una regata que lo que supone es recorrer una distancia lineal de 40 millas. ¿Bien? Es decir, partimos de acá, más o menos, cerca de Olivos, ¿bien? Y ese es el punto de partida y tenemos que llegar lo antes posible a la meta, ¿bien? Que está acá. Y tenemos 40, perdón, yo puse millas, son kilómetros, ¿bien? Son 40 kilómetros entre un punto y otro. Ese es el objetivo, es el que llega primero gana, básicamente. Ahora, obviamente uno dice, bueno, entonces la forma más sencilla que tengo es ir derecho. No me queda otra. Bien, es la más corta, es, digamos, el segmento con la distancia más corta que tenemos entre un punto y otro. Bien, la trayectoria, mejor dicho, con la longitud más corta. Ahora, cuando estamos haciendo este tipo de aproximaciones y donde tenemos que movernos durante 40 kilómetros mínimo por el Río de la Plata con una vela, otra cosa que nos empieza a importar no es tanto ir por el recorrido más derecho, sino ver cómo nos afecta el viento. Bien, porque quizás en ese recorrido derecho el viento es algo absolutamente que nos juega en contra, mientras que si utilizamos una trayectoria que no sea un segmento de recta, sino otra trayectoria distinta, quizás el viento hasta nos puede jugar a favor. Entonces es empezar a charlar un poco de eso y tratar de ver cómo podemos ayudar a este equipo para elaborar la estrategia, ¿bien? Y tratar de ganar, ¿bien? O al menos de aprovechar al máximo sus recursos. Bien, entonces, en primer lugar, si está de frente el viento, imposible ir derecho. Bueno, sí, la verdad que suena a difícil. Pero te creo, Constanza, seguramente tenés experiencia en esto. Bien, entonces la carrera puede llevarse a cabo, vamos a plantear que se puede llevar a cabo durante 2 días. ¿Bien? O un domingo o el siguiente, dependiendo de las condiciones climáticas. Bien, quizás el primer domingo no se pueda hacer y se hace el siguiente. Bien, y lo que nos informan para tomar esta decisión y para que podamos ayudarlo es la predicción de cómo va a soplar el viento ambos días. Entonces tenemos ahí a la izquierda en azul cómo va a soplar el primer domingo y en celeste cómo va a soplar el segundo domingo. Bien, ahí tenemos, fíjense que tenemos el punto de origen y la meta, bien, P y M, o sea que acá tenemos, fíjense que este es el 0, 0 el origen y este es el punto 4, 0, ya que estamos midiendo de a 10 kilómetros, bien, es decir que una unidad representa 10 kilómetros, ya sea en el eje X o en el eje Y. Y estas flechitas, vamos a ver qué significan. Y también lo que nos informan son estas leyes, ¿bien? La ley de F y la ley de G, ¿bien? Que ahora también vamos a analizar un poco qué son. Entonces, lo primero que quiero que veamos, que hagamos con esto es que empecemos a interpretar esta cosa que vemos. Primero, vamos con lo más conocido. ¿Qué es esto? ¿Qué son F y G? Campos vectoriales. Bien, ¿cómo saben que son campos vectoriales? Perfecto, lo son. Porque tienen dos variables y el resultado también está en dos variables. Bien, tienen dos Los variables resultados son independientes. componentes también. Perfecto. Tienen dos variables independientes, X e Y. Bien.
Y cuando le asignan ciertos valores a esas variables, van a obtener como resultado valores de dos variables dependientes, que serían las dos componentes del vector final, ¿no? Por eso son campos vectoriales, van de R2 a R2. ¿Sí? Acá vamos a suponer que el dominio es R2, no nos vamos a complicar mucho con eso, para no complicar la cosa, pero podría estar incluso acotado, podría ser una región plana y no todo R2, ¿bien? Como pasaba con los campos escalares, ¿bien? Pero por ahora no vamos a meternos con eso. Bien. Ahora, acá lo que tenemos, esto no sé si lo vieron el jueves o estuvieron analizando, esto se llama mapa vectorial y es una forma de representar a los campos vectoriales. ¿Bien? ¿Por qué? A ver, ¿me cuentan más o menos cómo interpretan esto? ¿Cómo interpretarían eso? ¿Cómo esta cosa que estamos viendo acá puede representar, puede ser como, entre comillas, la gráfica? No existe la definición de gráfica para campos vectoriales, pero para que lo tengan más o menos para que nos guiemos con las palabras, cómo esto puede ser la gráfica de un campo vectorial. ¿Cómo lo interpretan? Eso, lo que estoy preguntando es eso. ¿Cómo lo interpretan? Si ven esto, ¿cómo leen lo que les está queriendo decir? Profe Sonia puso en el chat que cada punto XY nos devuelve un vector. Bien. Fíjense, en los campos vectoriales, para cada punto XY, es decir, cuando yo interpreto este XY como las coordenadas de un punto en el plano, le asigno un vector. ¿Bien? Que es el resultado, la imagen de ese punto. ¿Cómo veo eso acá? Perdón, profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, lo que ustedes me dicen que está muy bien es que a cada punto del plano que yo decida, por ejemplo, no sé, 1, 1, no sé, le aplico el campo vectorial y obtengo un vector como resultado. ¿Bien? Voy de R2 a R2, ¿ok? O B2 en todo caso. Mi pregunta es, ¿cómo eso lo veo en este mapa vectorial? ¿Cómo interpreto esto, lo que estoy viendo? ¿Qué son esas flechitas? ¿Por qué cambian? ¿Por qué están así repartidas? Bien, ¿cómo puedo ver o relacionar un mapa vectorial con un campo vectorial? Que quizás tengo la ley ahí. Porque podemos ver al mismo tiempo todos los vectores del plano, digamos, para Bien, distintos puntos. excelente. Perfecto. Entonces, por ejemplo, analicemos este vector que tenemos ahí. Ese. ¿Qué significa ese vector? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está graficado así? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretarían? Que justo en el punto del plano 1, 2, Ujú. tenemos un vector con su dirección y sentido Excelente. que Bien. representa. Entonces, cuando yo veo ese vectorcito que está ahí, que parece tierno e inocente, me está dando información sobre las 4 variables que están acá representadas. Fíjense que acá tenemos representadas 4 variables. Tenemos los dos valores de las variables independientes, que serían X e Y. Y además, cuando aplicamos el campo, eso nos da dos valores de las variables dependientes, que serían las dos componentes. Entonces hay 4 variables, X, Y, la primera componente y la segunda componente. ¿Bien? Acá tengo todo. Fíjense, como este vector está posicionado en este punto, en el 1, 2, me está queriendo decir que los valores de X y de Y, que serían los valores que toman las variables independientes, son X igual a 1 y igual a 2. Bien, es decir, que X vale 1, que Y vale 2. Yo le aplico el campo y el campo me devuelve un vector. Ese vector va a tener dos componentes y es el vector que yo estoy esquematizando acá. Por ejemplo, la imagen del campo que esté representado acá, no importa cuál sea, me genera los valores de las dos componentes que me da este vectorcito. ¿Qué puedo decir de esas componentes? ¿Qué información tengo de esa imagen, ¿no? Digamos, para guiarnos. Yo tengo mi punto del dominio que estoy tomando es el 1, 2.
Aplico el campo y me da una imagen, que es un vector. ¿Qué puedo decir de ese vector? ¿Qué sé de ese vector imagen para el campo en 1, 2? Dirección y sentido. Bien, dirección y sentido. O sea, tenemos dirección que va en esta recta y sentido que va hacia, digamos, hacia allá, hacia arriba. Que tiene el origen en el punto 1, 2. Bien, los vectores se acuerdan que son libres, ¿no? Que, o sea, nosotros podíamos ponerle el origen donde queríamos. Mientras tenga la misma dirección, sentido y módulo, los ubicábamos donde quiera. Que tenga el origen ahí, lo estamos usando como código para decir, ah, bueno, es el vector que le corresponde al 1, 2. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo son las componentes de ese vector? Y las componentes no serían las que tenemos como ley del campo vectorial. No tienen la ley. Olvídense de la ley. Tienen solamente el mapa. Sonia puso sí positivas. Bien, fíjense, son las dos positivas. Porque yo del punto, para generar mi vectorcito, me estoy moviendo una cierta cantidad a la derecha y una cierta cantidad hacia arriba. Es decir, tengo una componente en X positiva, porque me muevo a la derecha, y una cierta cantidad en Y también positiva, la componente Y, porque me muevo hacia arriba. Bien, o sea, me muevo una cierta cantidad en sentido y dirección del versor Y y una cierta cantidad en sentido y dirección del versor J. Bien, entonces ambas componentes necesariamente tienen que ser positivas. Bien, fíjense este vector que tengo acá abajo, por ejemplo, este. Ahí tengo la componente X es positiva porque se mueve hacia la derecha, pero la componente Y es negativa porque el vector se mueve hacia abajo. Bien, entonces fíjense que estos vectorcitos también me dan información sobre las imágenes. O sea, no solo me da información sobre la posición del punto del dominio que estoy tomando, de los X e Y, sino también me dan una información sobre las imágenes que estoy obteniendo. El vector imagen que obtuve tiene ambas componentes positivas, en este caso, y acá una positiva y otra negativa. ¿Me siguieron? Si no, me van preguntando. Profe, ¿tiene algo que ver la pendiente? Como que algunos están más verticales, otros más horizontales. Bien, perfecto. A ver, comparemos. Comparemos este con este. Si comparamos esos dos, ¿cuál es el signo de las componentes? O sea, fíjense que acá cambia de posición, ¿no? Este es el que le corresponde al punto 1,5, 0,5, y este es el que le corresponde al punto -1, -1. Ahora, esos son los valores de X e Y, son los valores del punto del dominio, que cuando yo aplico el campo vectorial obtengo estos vectorcitos. Ahora, vayamos a la imagen, a ese vector que obtenemos. ¿Cuál es el signo de sus componentes? También positivos. Positivas las dos, en Las ambos dos. casos. ¿Se ve? O sea, en ambos casos se mueven a la derecha y hacia arriba, es decir, en el sentido y dirección del I y en el sentido y dirección del J. Ahora, ¿qué pueden decir? En este caso, o en este que es más fácil, ¿es más grande la componente en X o es más grande la componente en Y? Ni. En Y. Bien, fíjense que para un cierto valor de movimiento, o sea, para una distancia que se mueve hacia la derecha, en dirección y sentido del versor Y, se mueve un montón hacia arriba. Mientras que este, para una cierta cantidad que se mueve hacia la derecha, se mueve bastante poquito hacia arriba. Bien, entonces, quizás tienen componentes X comparables, parecidas, no se mueven tan distinto hacia la derecha, pero verticalmente este se desplaza poquito y este se desplaza un montón. Bien, entonces yo ya puedo decir que la componente en Y de este vector es más pequeña que la componente en Y de este vector. ¿Ok? Más o menos, ¿me fueron siguiendo? Ahora, esto se utiliza en los campos vectoriales y esto que estamos analizando, se suele utilizar para representar no un único vector, porque si es un único vector es bastante aburrido, ¿no? Para eso dibujo el vector y listo.
sino para graficar el comportamiento de todo el campo. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de este campo? Más o menos. ¿Cuál creen ustedes que es el dominio? ¿Todo el plano? Bien, podríamos pensar que es R2, ¿no? Está graficada una partecita, pero podría ser R2. Ahora, Es como que si lo pensamos como todo el viento en una región ponele, de un país más grande, bueno, pero si lo pensamos en el problema específico que es sobre la regata y la distancia, por ahí lo achicamos un poco. bien, exacto, perfecto. Bien, vamos a suponer que está definido en R2. Bien, es un poco inverosímil, pero no importa. Está definido en R2. Ahora, si yo les digo, ¿cómo sopla el viento acá, en este punto? Voy a empezar por uno más sencillo. Supónganse que ustedes se paran, se ubican en este punto, ¿no? Es decir, 10 kilómetros a la derecha del punto de partida y 10 kilómetros hacia el norte. Bien, o sea, 10 al este y 10 al norte. Y se paran en ese punto. ¿Cómo sopla el viento? Soplaría como 45 grados, ¿no? Bien, más o menos, ¿no? Es como que, primero, sabemos que sopla hacia el noreste. Bien, el viento nos está yendo como hacia allá. Bien, para el este y para el norte. ¿De acuerdo? Ahora, También podemos decir, sí, también podemos decir que no es tan fuerte el viento, ¿comparado con cuál? comparado con los que había antes, por Inicial. ejemplo, porque el módulo del vector visualmente se ve más grande. Bien, perfecto. Si nos paramos en la posición inicial, fíjense que no sopla en la misma dirección, o sea, también sopla hacia el al noreste, pero no tanto a 45 grados, entre comillas, sino que parece soplar más fuerte hacia el norte que hacia el este, ¿no? Como que nos lleva más para arriba que para la derecha. Eso lo de arriba y derecha lo estoy diciendo coloquialmente para que nos guiemos, pero no es la forma correcta de decirlo. Y además, este tiene un módulo más grande que este, entonces parecería ser que acá está soplando con mayor intensidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si me paro acá? Solo sopla hacia el este. Bien, solo sopla hacia el este. Bien, ahí no tengo ninguna componente, parece no moverse ni hacia el norte ni hacia el sur. Bien, solamente parecería que hay viento que sopla hacia el este. Y con mayor, menor, igual intensidad que antes. Parece menor. Menor. Parece menor, ¿no? Parece tener un módulo más pequeño que antes. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este punto? Si me paro en este punto. Mm, ¿Qué punto? No lo veo. Perdón, Ah, ahí está. Ahí, sí. Podríamos predecir que las condiciones van a ser un intermedio entre el vector de arriba y el vector de abajo, pero como Pero no lo tenemos ¿cómo graficado sabes? acá, no lo podemos ver. Y si no, ¿cómo sabes que ahí hay un vector si no está graficado? O sea, ¿por qué me aseguran que ahí el viento sopla? No creo que el viento deje de soplar de golpe en medio de... Esto es un modelo. Quizás el modelo es muy malo. Ahora, si sopla, ¿por qué no lo grafiqué? Esa es mi pregunta. Porque imposible, se vería todo como un mar azul, que no podrías identificar un vector de otro. Perfecto, excelente. No, O sea, cuando uno hace un mapa vectorial, fíjense que no es exhaustivo esto como gráfico. O sea, cuando yo hago una gráfica de una función escalar, las que hacíamos en Matemática 1, ahí graficaba todos los puntos de la función. Bien, le ponía en un graficador, ponía, bueno, graficame x cuadrado más 1. Bueno, me daba una parábola, y ahí obtenía todos los gráficos que estaban en mi región de visión. Podía hacerle más zoom, menos zoom, pero graficaba todos los puntos continuamente, uno al lado de otro. Acá no puedo hacer eso. Porque si hago eso y en todos los puntos de R2 le grafico el vector que le corresponde, no vería nada, vería una cosa azul. O sea, no podría reconocer uno de otro. Entonces acá lo que se hace es seleccionar algunos puntos del dominio, algunos puntos clave del dominio, que por lo general están aquí espaciados, ¿bien? Y en esos grafico los vectorcitos que le corresponden para hacerlo más sencillo a la vista, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. En todos los puntos intermedios también hay vectores, también hay imágenes del campo. No se grafican simplemente para hacerlo más sencillo a la vista. Bueno, ahora, analicemos un poco más qué información nos está dando esto sobre el comportamiento del viento.
¿Qué podrían decirme? A ver, comparando este con este, ¿qué información podrían decirme en lenguaje coloquial, ¿no? Ya saliendo un poco del lenguaje matemático, de los campos vectoriales. ¿Qué información pueden sacar ahí de cómo sopla el viento el primer domingo y el segundo domingo? Y El segundo primer domingo parece podemos decir, que todos los vectores van en misma dirección y sentido. Los vectores. Ok, bien, claro que el viento es constante en la misma dirección en el segundo. bien, Y en el perfecto. primero, que al inicio sopla noreste y que después bornea a medida que va pasando el tiempo y se va hacia el sureste. Tiende como hacia el sureste. Bien, perfecto. Entonces acá, en cualquier lugar que yo esté, supongamos que este es el Río de la Plata, siempre el viento va a soplar en la misma dirección y sentido, sería hacia el noreste, ¿no? ¿Y qué más? Hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué otra información podríamos decir acá? No solo sopla con la misma dirección y sentido, En la misma intensidad, podemos y decir. también con la misma intensidad, ¿no? Porque todos los vectores parecen tener el mismo módulo. Entonces acá ahí el viento parece no cambiar nunca, ¿no? Siempre sopla misma dirección y sentido con la misma intensidad. Y acá cambia la dirección. Cambia En la la primera. dirección, la intensidad. Ajá. Y el sentido. Y el sentido, cambia todo, ¿no? Entonces tenemos vientos que primero empiezan a soplar hacia el noreste, después soplan sobre el este, después empiezan a soplar hacia el sureste, primero con mayor intensidad, después se calma un poco la intensidad y después con mayor intensidad otra vez. ¿Bien? Si yo, supónganse que esto está en el agua, ¿no? Ustedes acá dejan, no sé, algo flotando, que no hace nada, no nada ni nada, es una pelota que flota. ¿Cómo creen que se va a mover en el agua esa pelota? Si lo tuviéramos que Como- predecir solo por el viento, en el primer caso se va a mover como en un círculo, en un semicírculo, y en el segundo va a ir en diagonal hacia el noreste. Bien, o sea, si yo acá lo dejo, esto va a ser algo tipo como va a ir hacia allá, después como va a ser así, después va a bajar. No sé qué forma tiene, ¿no? O sea, no sé si realmente es así, si es una parábola, si es un semicírculo, una semicircunferencia, no sabemos. Pero más o menos va a ser algo así, si sigue el viento. En cambio, si lo dejamos acá, en este segundo domingo, y seguramente se va a mover para allá. No tendría por qué cambiar de dirección. El viento siempre la va a empujar para allá. ¿Ok? Miren toda la información que podemos sacar de estos grafiquitos. ¿Bien? Esto se llama mapas vectoriales, o también se le suelen llamar como un mapa de fuerzas, un campo de fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que me está queriendo mostrar es en distintos puntos de un plano la fuerza que se aplica. Y ustedes ya saben que la fuerza no es una magnitud escalar. Yo no puedo decir la fuerza de 3 newton. Esa sería la magnitud de la fuerza, el módulo de la fuerza. Pero en realidad la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces tengo que dar también en qué dirección, sentido y con qué intensidad la estoy aplicando. ¿De acuerdo? Entonces por eso, para ese tipo de magnitudes, estos campos vectoriales son bastante útiles. Bien, buenísimo. Ahora, estos dos campos vectoriales que yo tengo acá se corresponden con estos dos mapas. ¿Cuál con cuál? ¿Y por qué? El G con el primer domingo y el F con el segundo. Pero no estoy segura. El F con el primero y G con el segundo. Para F, cualquier punto que tomes siempre vas a obtener el mismo vector, el 1, 2. Ajá. Entonces Y sería el segundo supongo que se domingo. corresponde con el segundo domingo, que tiene para todos los puntos el mismo vector. Bien, y esto sería G, ¿no? Bien, perfecto, me gustó la forma de verlo. Esto sería como si fuera un campo vectorial constante. Bien, o sea, yo nunca escuché eso, lo acabo de inventar, pero creo que tiene sentido. Para cualquier punto del dominio que tome, bien, siempre voy a obtener la misma imagen, que va a ser el vector 1, 2. Y esto se corresponde con lo que vemos acá. Para cualquier punto de los que están graficados, y seguramente de los que no están graficados también, si yo agarro ahí, voy a obtener como imagen el 1, 2. ¿Bien? Y fíjense que 1, 2 tiene sentido también por cómo está graficado. Se desplaza menos en dirección y sentido del semieje positivo de las X y más en dirección y sentido del semieje positivo de las Y, ¿no? Como dicho de otra manera, se desplaza más hacia el norte que hacia el este. ¿Ok? Entonces tiene sentido. Fíjense que ahí depende de X. Tiene una dependencia, o sea, dependiendo del punto que yo agarre, bien, y dependiendo la coordenada X del punto donde yo me pare,
obviamente este vector va a ser distinto, que es lo que vemos. ¿De acuerdo? Y fíjense que todos esos vectores tienen la misma componente x, es decir, se desplazan horizontalmente lo mismo. Bien, o sea, hacia el este se desplazan lo mismo. Fíjense que este se desplazaría más o menos esto hacia el este, esto hacia el este, esto hacia el este. Bien, fíjense que todos parecen desplazarse lo mismo hacia el este. Lo que cambia es cuánto se desplazan en y, hacia el norte. Algunos se desplazan mucho hacia el norte, menos, 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 nada, y después se empiezan a desplazar hacia el sur. Bien, eso tiene sentido porque la que está cambiando es mi segunda componente, y la primera se mantiene constante. ¿Ok? Más o menos. Entonces, de esa manera podemos más relacionar, si vemos un mapa vectorial con una ley, cuál es cuál. Entonces, este se correspondería con mi campo F y este con mi campo G. Excelente. Bueno, listo. Terminamos con este análisis inicial. Me interesaba esto más que nada porque es algo nuevo, es un gráfico nuevo que vemos, o sea, es algo que nunca trabajamos de este estilo y me gustaba charlarlo con ustedes para que nos pongamos de acuerdo. Ahora, igual, con acá no resolvimos nada. Básicamente, tenemos que ver cómo ayudamos a esta gente que está queriendo hacer una regata. Bien. Entonces, lo que nos propone este equipo para que los ayudemos es que ellos habían pensado en dos posibles estrategias. Una que es la estrategia directa, ¿bien? Y se quieren mover usando esta función vectorial. Y la otra que es la estrategia indirecta, ¿bien? Y se quieren mover usando esta función vectorial. Si graficamos las curvas orientadas referidas a esas funciones vectoriales en los mapas anteriores, obtenemos eso. Fíjense, la primera, la directa, está graficada en ambos, ¿no? Ambas van desde el mismo punto inicial al mismo punto final, porque salimos del mismo lugar y queremos llegar a la meta, en ambos casos. ¿Bien? Ahora, fíjense que la directa se llama así porque simplemente recorre un segmento de recta paralelo al eje X, ¿bien? Desde P hasta M y listo, o sea, va para allá. No le puse la flechita, pero va para allá. Mientras que la indirecta lo que hace es, en vez de ir desde P a M siguiendo un segmento de recta, es hacer este arquito de parábola, en ambos casos, ¿no? Hacia allá. Mi primera pregunta con esto es, que es algo que siempre les complica un poco la vida. ¿Cuánto tiempo duran ambas carreras? ¿Cuánto tiempo tardan de salir de P hasta llegar a la meta? ¿Puede ser Lo lo mismo? mismo. ¿Cómo saben? ¿Dónde ven que tardan lo mismo? Y yo lo pensé viendo el gráfico y viendo, o sea, los valores que puede tomar el parámetro. Ok. Bien. El gráfico, ojo con eso. En el gráfico ustedes no ven tiempo. Recuerden eso. Bien. Cuando ustedes están graficando una función vectorial y están graficando la curva asociada, en el gráfico no tienen forma de ver el tiempo. Acá lo que les está diciendo es que empieza en el mismo punto, termina en el mismo punto, tiene una trayectoria distinta, ¿no? Empieza en P, termina en M, ambas. Ahora, ustedes no tienen idea si esto lo hacen en una hora, la roja, y la rosa no la hacen en 3 días. Solamente tienen la información de cómo se están moviendo, en qué posición se van moviendo y en qué sentido, en todo caso. Ahora, ¿dónde tienen que ir a buscar la información sobre el tiempo? En el parámetro. En el parámetro. Bien, o sea, es el parámetro el que decide eso, como bien dijeron previamente también. Bien, pero ojo, acá en el gráfico no lo voy a poder ver. Tengo que ir sí o sí acá. Bien, y acá T no lo puse, pero T la vamos a pensar en horas. ¿De acuerdo? Ah, claro, porque en el gráfico te marca, o sea, lo que era la carrera, digamos, que todas eran 40, por eso queda hasta 4. Exacto. Entonces van marcando la posición. O sea, la posición Claro. de esta personita que salió acá y sigue esta trayectoria, va acá, puntito, 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 se acerca y llega.
No sabemos si eso lo hizo en 1 hora, en 3 días, ¿bien? O si estuvo flotando y fue solo hasta ahí en 4 meses. No sabemos. Solamente sabemos que hizo esto, que se movió así. Si quiero saber el tiempo, tengo que ir acá. Entonces, ¿cuánto tiempo se movió la personita que hizo esta trayectoria? ¿Media hora sería? Media hora. Bien, fue de 0 hasta 1 medio. Bien, y dijimos que te lo íbamos a pensar en horas. Entonces, en media hora llegó desde P hasta M. Por acá. Y si hizo esto, ¿cuánto tiempo tardó? Si siguió digamos, la trayectoria indirecta. Media hora. También media hora. Bien, fíjense que el intervalo es el mismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen que nos propusieron eso? ¿Bien? Porque, a ver, intuitivamente, si nos movemos derecho, vamos a tardar menos que si no nos movemos derecho. Pero ¿por qué nos propusieron que seguramente tardemos más o menos lo mismo si hacemos esto que si hacemos esto? ¿En qué se habrán basado? Supongo que un día conviene una trayectoria, ¿me Ujú. dije bien? Y otro día conviene otra. Bien, ¿por qué? A ver, a lo que voy es lo siguiente. Por la diferencia del viento. Bien, Claro. perfecto. Fíjense, esta, la directa, es lógica si queremos ir de un punto a otro. Una de las cosas que vamos a plantear es vayamos derecho. Y listo. Ahora, en este caso, esta cobra sentido porque fíjense que el viento acompaña. Bien, es como que el viento nos sopla hacia donde estamos yendo. Entonces, para justamente una carrera que tenemos vela, eso es importante. Y acá, al principio también acompaña, ¿no? Es como que sopla para allá, pero al final no tanto, ¿no? Es como que nosotros nos estamos moviendo hacia allá, hacia, como al sur, mientras que el viento nos sopla hacia el noreste. No sé. Bien, pero se entiende más o menos por qué las propuestas. Son propuestas lógicas, ¿no? Una derecho porque es la menor distancia y listo. Y la otra es, bueno, más o menos vayamos hacia donde el viento nos guíe, hacia donde el viento nos amontone, digamos. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer, bien, o qué valores, qué numerito, qué magnitud podemos utilizar para saber cuál de estas 4 opciones es la que más nos conviene? O sea, ¿nos conviene que el viento sople así y movernos hacia allá? ¿Nos conviene que sople así y movernos con la parábola? ¿Nos conviene que sople así y movernos hacia allá? Así y movernos por la parábola. ¿Cuál conviene? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos hacer para tener no sé, un valor medible que nos digan, lo que conviene es esto? Yo creo que nos conviene el segundo domingo con la recta, digamos. Okay. Pero bueno, no sé cómo sacar numéricamente eso. Digamos que el domingo sopla con igual de intensidad en todo el recorrido, y si también hacemos un movimiento recto, bueno, es mejor. Bien. Y incluso no tendrías que mover ni siquiera las posiciones de la vela ni tu cuerpo, digamos, siempre mantener una línea constante. En cambio, en el primer domingo, además del borneo, que tenés que tener algo presente, tenés que hacer modificaciones en la navegada. Completamente, bien, perfecto. Ese es un factor que no voy a tener en cuenta porque no tengo idea sobre esto. Claramente usted sí. Pero, bueno, bien, pero perfecto. Estoy de acuerdo con tu propuesta. Como, a ver, acá sopla siempre igual, vamos para allá, el viento nos acompaña un poco. Vamos por eso. Bien. ¿Cómo calculamos eso numéricamente? Bien, ¿cómo podemos aportar información sobre... Porque acá lo que estamos viendo es el efecto del viento, ¿no? Después juzgaremos qué estrategia utilizaremos, no sé, con la vela y todas esas cosas técnicas que yo no sé. Acá lo que básicamente aparece, bien, es un concepto que ustedes seguramente lo vieron, hasta lo habrán visto en la secundaria también, no sé. Pero a los físicos les gusta mucho este concepto. Muchas veces como que no queda muy claro para qué sirve, pero bueno. Que es el concepto de trabajo. ¿Bien? ¿Qué es el trabajo? Lo podemos pensar como el esfuerzo
bien, que una fuerza genera sobre un sistema que se está moviendo. Entonces, si lo vieron en la secundaria, yo sé que también lo vieron en física 1, no, obviamente. Pero si lo vieron en la secundaria, lo que les aparecía siempre era que el trabajo era fuerza por distancia. Bien. Ese era como el que se usaba siempre. Pero eso solamente vale si yo tengo una fuerza y un movimiento que son paralelos. Es decir, me estoy moviendo, no sé, estoy empujando una caja, bien, entonces me estoy moviendo hacia adelante y estoy empujando hacia adelante. Entonces, para ver qué tanto esfuerzo tengo que hacer, ahí multiplico la intensidad de la fuerza por la distancia que tengo que moverla. Eso me va a dar un valor más grande mientras más distancia me mueva o mientras más fuerza tenga que hacer, obvio. Después, eso se complicaba un poco, porque si, por ejemplo, yo hacía una fuerza hacia un lado y me movía hacia el otro, entonces ahí el trabajo pasaba a ser negativo. Y después, si la fuerza y el movimiento no eran colineales, sino que se generaba un cierto angulito entre ellos, es decir, por ejemplo, me estoy moviendo para allá, pero estoy empujando no hacia la derecha, sino un poquito hacia arriba también, entonces ahí aparecía la dependencia con el ángulo, bien, entre el vector movimiento o sea, el vector desplazamiento, digamos, y el vector fuerza. Y lo podíamos definir como el producto escalar entre esos dos vectores. No sé, hice un repaso, o sea, me escucha un físico y me tira con algo. Hice un repaso de algo que pueden ser una materia entera en 2 minutos. Bien. Ahora, el problema es, ¿qué pasa en este caso? Si lo estoy pensando, vuelvo acá, fíjense que este caso es muy parecido a lo que acabo de decir. Me estoy moviendo siempre hacia el este y el viento siempre sopla igual. Pero en los otros casos perdí, porque acá me estoy moviendo en distinto sentido y dirección. El viento sopla distinto en todos los puntos. Acá me muevo siempre hacia el este, pero el viento sopla distinto. Acá el viento sopla igual siempre, pero yo me muevo en distintas direcciones. O sea, es como que esta simplificación que está acá no me sirve. ¿De acuerdo? Porque no estoy moviéndome siempre en la misma dirección y sentido, y la fuerza siempre está en la misma dirección y sentido. Entonces, ahí es como que me queda corto. ¿Cómo hago para calcular un trabajo en esos casos, donde alguno de esos dos vectores cambia? Ya sea el desplazamiento o la fuerza aplicada. ¿No lo calculo? ¿No lo calcula? No, lo vamos a calcular, sí. Ufa, profe. Lo vamos a calcular en los 4 casos, para que no se aburra. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, que esta fórmula que ustedes usan habitualmente para el trabajo, siempre se plantea, yo no sé si siempre les dicen esto, como este condicionamiento, pero eso solamente vale si la fuerza no cambia de dirección y sentido y si el desplazamiento no cambia de dirección y sentido. Es decir, en este caso, si siempre me muevo hacia la derecha y la fuerza se aplica hacia allá. Si eso pasa, puedo calcularlo usando el producto y listo. Ahora, en los O sea casos... que para el segundo domingo se podría utilizar. Claro, para este caso, bien, o sea, que la fuerza siempre sea hacia allá, hacia el noreste y siempre igual, en misma dirección, sentido, módulo, y me estoy moviendo siempre hacia el este, lo podría utilizar, pero en los otros 3 no. Y si lo puedo calcular en uno y en los otros 3 no me sirve, porque yo quiero compararlos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hago para calcular eso cuando alguno de estos dos vectores cambia? Cuando no siempre me muevo en la misma dirección o cuando la fuerza no siempre se aplica en la misma dirección y sentido. Sonia dice entonces que hacemos un producto escalar, lo pregunta. Bien, lo que pasa es que el producto escalar yo necesito 2 vectores, el vector fuerza, el vector desplazamiento, pero esos vectores cambian. O sea, no puedo usar ¿Podríamos ponerlo con una función? Muy bien, vamos. Supónganse, voy a tomar esto, lo que ven acá, bien, esta curva ahí gruesita. Supónganse que ustedes se están moviendo en esta curva. Es como si fuera la parábola anterior, ¿no? Se están moviendo en esa curva y en todos los puntos se le aplica una fuerza distinta, que son esos vectores que tienen ahí. Entonces, yo empiezo acá y aplica un vector. No sé, la fuerza tira para allá. Acá tira para acá. Acá tira para allá. Acá tira para acá. Bien. Ya dijimos,
si tengo esto, no puedo aplicar esto, porque acá cambia hacia dónde me muevo, o sea, cambio la dirección y sentido de mi movimiento, y además cambia la fuerza, cambia todo. Bien, un horror. Entonces, lo que yo puedo hacer ahí es aproximar. Bien, en vez, si yo quiero ver qué pasa desde este punto hasta este punto, lo que hago es, bueno, supongo, aproximo este movimiento entre ese punto y ese punto, entre este punto inicial y este punto final, lo aproximo ya no usando esta curva, sino usando este segmento recto. ¿Bien? Entonces, digo, bueno, en vez de moverme haciendo esta cosa toda ahí muy rococó, me muevo directamente así, rectilíneo. Y en vez de que el vector cambie, es decir, en vez de tomar este, y después este, y después este, y después este, que va cambiando, elijo uno cualquiera. Elijo este, por ejemplo. Y aproximo, bien, supongo que en todo este movimiento se va a aplicar la misma fuerza, que va a ser esta. Fíjense que ahí estoy mintiendo, pero alevosamente. No me muevo derecho, me muevo curvo. No aplico la misma fuerza siempre, va cambiando la fuerza. O sea que si yo tomo esas dos aproximaciones son súper burdas. O sea, voy a obtener un resultado aproximado, pero no va a ser el resultado exacto ni confiable del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, yo el trabajo lo voy a aproximar como el producto, voy a usar esto. Voy a usar este producto de fuerza por desplazamiento, solamente que ahora la fuerza va a ser un invento, que va a ser la fuerza en uno de los puntos cualquiera en el medio, y el desplazamiento no va a ser realmente el desplazamiento, sino que va a ser una linealización de mi desplazamiento. Yo me estoy moviendo en una trayectoria curva, pero yo aproximo con una rectilínea, que sería esta. ¿De acuerdo? Más o menos me siguieron lo que estoy haciendo. Entonces, el trabajo que voy a calcular ahí, obviamente no es el trabajo real. Es un trabajo aproximado, y les diría medio burdo. Ahora, ¿cómo harían para mejorar esa aproximación? Tomar varios vectores fuerza comparados, o sacar una aproximación entre las aproximaciones. No sé lo que se me ocurre. Bien, a ver, ustedes dicen, acá yo estoy usando un solo vector fuerza. Si uso un solo vector fuerza, eso es medio trampa. Bien, o sea, medio como que me estoy mintiendo. Y además, de hecho, fíjense que esta trayectoria que elegí, nada que ver con esta. Bien, entonces, empecemos. ¿Cómo podrían hacer para mejorar la aproximación del movimiento? Sí. Irse haciendo por sectores, digamos, como primero trazar una recta entre el primer punto y el primer vector, y después entre los otros dos, y así. Bien. Como dividirlos en sectores. Fíjense, yo voy a hacer lo mismo, o sea, voy a hacer la misma aproximación burda que hice recién, solamente que ahora en vez de tomar esta trayectoria y este vector solo, ahora voy a tomar dos trayectorias. O sea, voy a ir desde este punto hasta este punto y después desde este punto hasta este punto. Para esta trayectoria podría tomar este vector, ¿no? Como el fuerza. Y para esta podría tomar este, no sé. Cualquiera, estoy tomando esos dos porque están graficados. Podría tomar cualquier otro. Fíjense que ahí también estoy haciendo una aproximación. Bien, estoy haciendo una aproximación porque desde este punto hasta este punto yo no me muevo en una línea recta, me muevo en una curva. Y no siempre tengo la misma fuerza, va cambiando. Y lo mismo para esto. Bien, entonces estoy haciendo una aproximación. Pero comparada con la anterior, ¿mejora o empeora? Con la que hice al principio. Mejora. Y va a mejorar porque ya al menos la trayectoria va a ser más cercana a lo que hice en la realidad, ¿no? Fíjense que esto está bastante cerca. Esta, bueno, ponele que no, pero la primera sí. ¿Bien? Ahora, si quiero mejorar aún más, lo que puedo decir es, bueno, divido en 4. Hago esta, todas rectas, ¿eh?
y tomo un vector acá, un vector acá que va a ser este, un vector acá que va a ser este, y un vector acá que va a ser este. Bien, entonces fíjense que yo ahí sí me voy aproximando a las trayectorias, se van aproximando cada vez más a la real. ¿De acuerdo? Y obviamente, si yo elijo la fuerza en alguno de estos puntos, que son menos que en todos estos, iba a estar un poco más cercana a la que realmente sucede en cada una de los subtrayectos. ¿Bien? ¿Me fueron siguiendo? Entonces, yo básicamente lo que voy a hacer ahí es un producto escalar para este caso, es decir, usando este vectorcito, voy a marcarlo en otro color, así se ve. Voy a usar este vector desplazamiento, que es un desplazamiento aproximado, rectilíneo, y este vector fuerza. Entonces hago este producto escalar. ¿Va a ser exactamente el trabajo en esta trayectoria? No, porque estoy aproximando ambas cosas. Pero va a estar cercano. Después hago el producto escalar entre este vector desplazamiento y este vector fuerza. También estoy aproximando qué pasa acá. Después entre este vector y este vector, y después entre este vector y este vector. Ahí obtengo 4 números, porque son 4 productos escalares, el resultado van a ser numeritos. Lo sumo y me va a dar un trabajo aproximado de todo el movimiento, que va a ser una mejor aproximación que si hubiera hecho solamente con esta que hicimos al principio. ¿Bien? Fíjense que lo que estoy haciendo es un proceso de partición, como hacíamos con las integrales. Bien, que agarrábamos un intervalo donde queríamos integrar, ¿bien? Lo particionábamos y cada uno de ellos lo usábamos para hacer una aproximación. Bien, lo que ustedes llaman hacer sumas de Riemann, bien, y lo hacían con las grafiquitas. Acá estoy haciendo lo mismo. Bien, lo que estoy haciendo es haciendo particiones cada vez más chiquitas de mi intervalo de integración. Bien, no sabemos por qué le llamamos así, pero bueno, llamémosla así, a la curva. Bien, la vamos dividiendo en subcurvas. Y en cada una de esas subcurvas puedo aproximar mejor la fuerza que se les aplica. Bien. Entonces, el trabajo yo lo voy a pensar ahora como una sumatoria de trabajos, de subtrabajos, ¿no? En vez de calcular un único trabajo, ahora voy a calcular como n, en este caso 4, subtrabajos. El que va desde este punto hasta este punto, bien, el que va desde este punto hasta este punto, el de este punto hasta este punto, y de este punto hasta este punto. Sumo los 4 y eso me va a aproximar el trabajo total. ¿Cómo hago ahora para que esa aproximación deje de ser una aproximación? Yo no quiero aproximar. Yo ahora quiero que me dé el valor exacto de ese trabajo. ¿Qué tendría que hacer ahí? Llevar la partición a 0, el límite. Bien. Ahí Sonia preguntó, Sí. ¿y cómo tomamos el conjunto de puntos compatibles? ¿Del dominio? ¿De dónde sale eso? Y del campo vectorial. Bien, perfecto. O sea, voy a borrar todo esto para no se va a entender un caso. Supóngase que yo agarro este pedacito. Esta es la curva, ¿no? Entonces, yo tengo un punto de la curva que corresponde a un t inicial, bien, un ti, y este va a ser un t2, supóngase, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo me voy moviendo sobre esta curva. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es esa trayectoria, esa subtrayectoria, bien, que estoy tomando, la voy a aproximar con una trayectoria rectilínea, con un segmento de recta que va a ser este rojo que grafiqué ahí. A esa trayectoria yo le voy a asignar un único valor, un único vector fuerza. Uno solo. Bien, ya sé que no es uno solo, va cambiando ese vector fuerza, pero yo en mi aproximación, como estoy aproximando, voy a elegir uno. ¿Cómo lo elijo? Bueno, tomo un t cualquiera entre el t1 y el t2. Bien, por ejemplo, si este fue 5 horas y este 9 horas, tomo 6,2 horas, el que yo quiera. Me fijo en qué posición está a las 6,2 horas y me fijo la fuerza que se le aplica en ese momento. Y me da este. Odio esto. Bien. Entonces, a las 6,2 horas aplica este vector fuerza. Bien, entonces ese es como mi punto muestra. Es de todas las posibles fuerzas que yo podría haber tomado, elijo una al azar. Mientras el t esté dentro del t que le corresponde a este pequeño segmentito, bien, en realidad este pequeño arquito, para mí es válido. Total es una aproximación. ¿Me expliqué?
Entonces, Sí. en definitiva, yo voy, digamos, dividiendo la trayectoria en subarcos, en arcos cada vez más chiquititos. Y para cada arquito, agarro un punto cualquiera, me fijo la fuerza que se le aplica a ese punto y considero que esa fuerza es constante para todos los demás. ¿Bien? Que es una mentira, repito, es una aproximación, pero lo hago para hacer una aproximación. Lo que yo estoy buscando es un número aproximado. Ahora, lo que les preguntaba es, bueno, esa aproximación, ¿cómo la hago ir hacia, cómo la hago tender hacia el valor exacto? Bueno, como en todo proceso de integración que ustedes estuvieron haciendo, lo que intentaban hacer era que la norma de la partición tienda a 0. Es decir, que la máxima longitud de estos subintervalos, en este caso de estos arquitos, bien, tienda a 0. O, dicho de otra manera, que yo elija infinitos arquitos muy, muy, muy cortitos. Bien, en vez de agarrar 4, agarro 60. En vez de agarrar 60, agarro 1000. En vez de agarrar 1000, agarro 300 millones de subarquitos, cada vez más chiquititos. Y dentro de cada uno de esos 300 millones de subarquitos, le voy a asignar un vector fuerza. Hago el producto escalar, obtengo un trabajo y sumo todos esos trabajos que obtuve para llegar al trabajo final. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta aproximación que hice, esta sumatoria de una fuerza aproximada por un vectorcito desplazamiento aproximado, lo hago muchísimas veces. Hago que este n tienda a infinito, que la norma de esa partición de mi arco se haga lo más pequeña posible. Bien, es decir, calculo el límite de esta sumatoria cuando la norma de esa partición tiende a 0. ¿Y esto qué es? Ya lo vieron. ¿Qué es ¿cómo llamábamos al límite de la norma? El límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la sumatoria, del producto escalar entre un vector fuerza escalar un vector desplazamiento. La suma de Riemann. Esta es una suma de Riemann. Bien, el límite de la suma de Riemann, que una integral. Bien. ¿Y qué tipo de integral? Si lo que estamos haciendo acá, si lo que está sucediendo acá es, o lo que estoy multiplicando acá, es la imagen de un campo vectorial, que serían las fuerzas, por el desplazamiento. ¿Cómo se llamaban ese tipo de integral? Fíjense, es una integral que se aplica sobre un campo vectorial, el campo vectorial de las fuerzas, bien, la fuerza de cada punto, sobre el movimiento en una curva. Bien, entonces, esto es la definición que habrán visto el jueves de integral de línea de un campo vectorial. Bien, entonces, es la integral de línea de un campo vectorial. Esta definición, digamos, es la definición de integral de línea. Ahí. Y cuando ese campo vectorial representa o es un campo de fuerzas, o sea, yo lo puedo interpretar como que son las fuerzas que se le aplican a cada una de las posiciones, entonces, si existe este límite y obtengo un cierto resultado, un numerito, no sé, 23, por ejemplo, ese número yo lo voy a interpretar como el trabajo que el sistema realiza sobre la partícula que se mueve. Bien, entonces, recapitulo. Yo lo que tengo acá es un campo vectorial que va a ser el campo de fuerzas. A cada posición le asigna un vector fuerza. Bien. Después lo que yo hago, lo que tengo también, lo que tengo que considerar es una curva en la que me estoy moviendo. Bien, porque yo sigo una trayectoria. Entonces, lo que yo quiero analizar es el trabajo que realiza esa fuerza mientras me muevo en esa curva. Entonces, tengo un campo vectorial, bien, que me va asignando distintos vectores fuerzas para cada uno de los puntos de la trayectoria. Bien. Y tengo estos vectorcitos que lo que me va indicando es cómo me estoy moviendo sobre la trayectoria. Bien. Como yo esto lo hago en infinitos subarquitos de longitud infinitesimalmente pequeña, bien, calculo el trabajo para cada uno de ellos y lo sumo, entonces estoy frente a una integral. Bien. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio de la clase, todas las integrales se definen de la misma manera. Es el límite cuando la norma de una partición tiende a 0 de una suma de Riemann. Bien, entonces es una integral.
como ahora estamos aplicándola sobre un campo vectorial, bien, y estoy moviéndome sobre una cierta curva, eso es una integral de línea de un campo vectorial. Bien, esa es su definición. Esta es una definición general que la vieron el otro día con Marisa, habrán hecho el mismo proceso de pensamiento, de partición, bien, solamente que genérico para cualquier campo vectorial y cualquier curva. Acá, como el campo vectorial representa una fuerza, es un campo de fuerzas, entonces ese número no solo es la integral de línea, sino que además lo interpreto como el trabajo que realiza ese campo de fuerzas sobre la partícula que se mueve. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Entonces, en definitiva, si yo quiero calcular el trabajo que un campo de fuerza realiza sobre una partícula que se mueve, mientras esa partícula se mueve, cambiando la fuerza, cambiando la dirección, no me interesa eso, lo que voy a tener que hacer es calcular la integral de línea. Si existe, voy a poder hallar así el trabajo. Entonces, esa integral de línea, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender? ¿Qué factores me va a hacer cambiar el resultado de este trabajo de esa integral de línea? ¿Qué creen? ¿Por qué significa la C abajo del símbolo de integral? Muy buena pregunta. Genial. Punto. No les pregunto nada y se los cuento yo. Entonces, el resultado de esa integral de línea va a depender de dos factores. En primer lugar, va a depender de la curva. ¿Bien? Que es esa C que tienen ahí. Si yo me muevo en una curva distinta, si sigo una trayectoria distinta, si me muevo más o menos rápido, si tardo más o menos tiempo, si empiezo acelerando y después freno, o si voy siempre a la misma velocidad, todos esos parámetros de la dinámica del recorrido de la curva, bien que se acuerdan que lo estuvimos charlando cuando vimos funciones vectoriales, todo eso afecta el valor de la integral de línea. Y eso tiene sentido. Imagínense lo siguiente. Ustedes tienen que correr desde un punto 1 kilómetro hacia adelante y tienen viento en contra. No van a sufrir lo mismo, no van a necesitar la misma energía, no van a hacer el mismo esfuerzo si van caminando tranquilos a la misma velocidad, ¿bien? Que si van corriendo cada vez más fuerte. ¿Bien? Ahí van a tener que hacer mayor esfuerzo en general. No van a hacer el mismo esfuerzo si van caminando tranquilos que si van a una cierta velocidad, que si van caminando más rápido, a la misma velocidad pero más rápido. ¿Bien? Más allá que empiezan en el mismo lugar y en un punto y terminan en el mismo punto. La forma en que recorren esa curva les afecta el esfuerzo, bien, que tienen que realizar, o dicho de otra manera, la fuerza o el esfuerzo que el viento, en este caso, o la fuerza, se aplica sobre ustedes. Obviamente que también, si empiezan en un punto y terminan en otro punto distinto, eso también va a cambiar el resultado del esfuerzo. Si yo tengo que moverme con viento en contra 1 kilómetro o 25 kilómetros, obviamente el esfuerzo no va a ser el mismo. Entonces, el resultado de ese trabajo, que lo podemos interpretar como el esfuerzo que hace, el trabajo que hace el sistema de fuerza sobre nuestro movimiento, va a cambiar de acuerdo a en qué curva nos movemos y cómo nos movemos en ella. Bien, entonces, esa C lo que representa, para responderte, es una curva orientada. Es la curva por la que nos estamos moviendo. Bien, y esa curva la vamos a dar, como siempre, como tiene que ser una curva orientada. No es igual si nos movemos en un sentido o en otro. El sentido importa acá. La vamos a expresar con una función vectorial. Bien, como siempre. Con una función R. Con su dominio, bien, se acuerdan que las funciones vectoriales iban de R a R2, en este caso, que estamos en el plano. Entonces tiene un dominio que es está incluido en los reales. Bien, es un intervalo real. ¿De acuerdo? Esa curva orientada, bien, para que, según la definición que ya vieron de integral de línea, tiene que ser una curva regular. ¿Qué significa que sea una curva regular?
es que esa función vectorial tiene que tener sus componentes, bien, sus funciones x de t e y de t tienen que ser continuas en todo el dominio, en el AB, que además exista la derivada de R, o sea, exista R', que esa R' también sea continua en el AB, y que nunca, para ningún valor de t, ambas componentes se hagan 0 al mismo tiempo, sean nulas al mismo tiempo. ¿Bien? Eso sería como equivalente, ¿se acuerdan cuando las derivadas de las funciones escalares se hacían 0? Lo que podíamos tener ahí era como un punto anguloso, ¿bien? Teníamos un punto crítico y podíamos llegar a tener un punto anguloso. Entonces, en este caso también pasan esas cosas. Entonces ya directamente decimos que es regular cuando sabemos que la derivada existe y es continua, pero nunca es nula en ambas componentes. Entonces ahí nos evitamos los problemas. Bien, entonces, uno de los factores que hacen variar el resultado de esa integral de línea es la curva. Bien. ¿Cuál es el otro? Supongamos que estamos con la misma curva. Estamos moviéndonos en la misma curva de la misma manera, desde el mismo punto inicial al mismo punto final, con la misma velocidad, todo igual. ¿Qué otra cosa nos puede hacer variar el resultado del esfuerzo? ¿La fuerza? La fuerza. Bien, el campo de fuerzas, que es ese campo vectorial F que tenemos ahí adentro. Bien, entonces ese campo de fuerza tiene que estar, es un campo vectorial, bien, de R2 en R2 en este caso, que tiene que estar definido sobre C, es decir, en todos los puntos de la curva tiene que haber un vector fuerza, si no, no tiene sentido lo que estamos planteando. Bien. Y hasta ahí. Si además podemos demostrar que ese campo es continuo sobre C, o sea, no solo que está definido, sino que también presenta continuidad, bien, nunca le vamos a hacer mostrar esto, pero es el requisito teórico, lo que podemos hacer, lo que encontraron el otro día con Marisa seguramente, es algo hermoso, que es la forma de cálculo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es lo que hicimos acá, que el trabajo es la integral de línea y que la integral de línea se definía así y todo lo que queramos. Re lindo, sí, lo podemos pensar, es más o menos difícil, todo lo que quieran, pero no lo podemos calcular así. No tenemos manera de calcular ese número de ese trabajo como un límite de una suma de productos escalares. Imposible hacerlo a mano. Bueno, no es tan imposible, pero es muy difícil hacerlo a mano. Entonces lo que necesitamos es una forma fácil de hacerlo. Y esa forma se puede deducir siempre y cuando el campo, este F, sea continuo, ¿bien? Y la curva sea regular. Y es esta forma que tenemos acá. En realidad, esta es lo que dijimos recién, es esta forma. Esta es la forma de cálculo de las integrales de línea. No solo para calcular el trabajo, de cualquier integral de línea que tenga un campo integrando continuo. Vamos a analizar un poco eso. ¿Cómo aplicamos esa fórmula de cálculo? Y apliquémosla ya que estamos con nuestros ejemplos. Bien, empecemos con el segundo día, el segundo domingo, que tiene como el viento constante. Entonces, fíjense que ahí tenemos la ley del campo vectorial, que dijimos que la necesitamos, que era uno de los factores que nos hacía cambiar el valor de la integral de línea. Y también tenemos la parametrización o la ley de la función vectorial que nos está describiendo la curva. Vamos a empezar con la curva directa, ¿no? Con esta que tenemos acá abajo. Entonces, para calcular ese trabajo, lo que vamos a aplicar es esta integral, esta forma de cálculo de la integral de línea. ¿Bien? Lo primero que les voy a preguntar, y que muchas veces les preguntamos, porque nos parece más interesante antes del cálculo, que lo puedan interpretar, es que ustedes pueden interpretar el signo de ese trabajo. ¿Bien? No importa el número, después vamos al número. Pero, ¿qué signo tiene? ¿Por qué? Voy a hacer uno con ustedes y después el resto lo vamos a ir haciendo, lo van a ir haciendo ustedes, se los voy a ir preguntando como buen maestro ciruela que soy. Fíjense, si yo me estoy moviendo hacia allá, bien, mejor dicho, la fórmula de cálculo, voy a empezar por acá. La fórmula de cálculo lo que me dice es que yo lo que tengo que hacer es calcular la sumatoria, la integral, ¿no? La sumatoria infinita de estos productos escalares, que es el producto escalar de este vector, que es el vector fuerza, producto escalar R'. ¿Quién es R'? ¿Qué representaba? La derivada, bien, en un punto.
de la función vectorial que para nosotros representaba el movimiento que estábamos haciendo. El vector tangente a la curva. Bien, entonces, si nosotros nos movíamos en esta trayectoria, bien, sobre esta curva orientada hacia allá, y calculábamos los vectores R', lo que íbamos obteniendo en cada punto eran los tangentes. Bien, entonces, en este caso, en la roja no, son reaburridos los tangentes porque son todos vectores, bien, paralelos y con el mismo sentido que el versor Y. Bien, van para allá porque me estoy moviendo para allá, siempre en la misma dirección y sentido. Bien, entonces esos vectores violetas que dibujé ahí son todos vectores R' para los distintos puntos, de el recorrido de esa curva. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, voy a tomar un punto, lo voy a poner en otro color porque no se ve nada. Voy a tomar este punto de acá. Bueno, mi elección de colores hoy deja mucho que desear. Este punto de acá. Ahora sí. Entonces, en ese punto de ahí, yo tengo, ¿cuál es mi vector tangente? ¿Cuál es mi R'? ¿El violeta o el celeste? El violeta. El violeta, ¿bien? Es el que me está guiando hacia dónde me estoy moviendo en ese punto. ¿Y el celeste cuál es? ¿Qué representa? El campo vectorial. Bien. Aplicado. La fuerza, ¿no? El campo vectorial, este vector F mayúscula, en ese punto. Entonces, fíjense que yo lo que tengo que hacer acá, bien, lo que me piden que haga para ese punto, es el producto escalar. Lo voy a tener que hacer para todos los puntos, ¿bien? Pero también para ese. Si lo hago para ese punto, y recuerdan el producto escalar, ¿cómo se definía producto escalar? A ver, vamos a hacer un repaso de matemática 1. ¿Cómo definíamos producto escalar entre dos vectores A y B? El producto entre los módulos por el coseno del ángulo. Los componentes. Bien, perfecto. A ver, si lo hacían por componentes era la suma del producto de las componentes homólogas, bien. Y si lo hacían por definición, era módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que formaban. Y esto podía tener un signo positivo, negativo o cero. ¿De qué dependía el signo de este resultado? Esto me podía dar positivo, negativo o cero. Del ángulo que forman. Bien, fíjense que como los dos módulos... Esto no me está dejando cambiar de color, ¿no? Ahora sí. Como los dos módulos son positivos, módulos o cero en todo caso, pero suponemos que los vectores no son nulos, ¿no? Estos dos números son positivos siempre, porque lo que me están dando es el módulo del vector, entre comillas la longitud. Entonces, el signo depende solamente del coseno, es el coseno el que me hace cambiar el signo. Entonces, ¿se acuerdan que si el ángulo que formaban los dos vectores era menor a 90 grados, entonces el coseno era positivo y todo esto me daba positivo? Si estaba entre 90 y 180, me daba negativo. Y entonces me daba un signo negativo el producto escalar. Y si era exactamente 90, es decir, eran perpendiculares, ¿qué pasaba? Me da cero. Se anula. Bien, el coseno me da 0, el resultado me da 0, todo me da 0, básicamente. Entonces, por eso utilizábamos el producto escalar como prueba de la perpendicularidad, porque sabíamos que si el producto escalar, los dos vectores no eran nulos y el producto escalar me daba 0, la única posibilidad es que sean perpendiculares esos dos vectores. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el signo de mi producto escalar entre el vector fuerza, el celeste, y el vector movimiento, que es el violeta? Positivo. Va a ser positivo. Bien, porque los dos módulos son positivos y como forman entre ellos un ángulo menor a 90 grados, me va a dar positivo. ¿Bien? Perfecto. Para este punto, ¿qué signo va a tener el producto escalar? Positivo. Positivo. Y en los siguientes también. Y en todos los demás también. Fíjense que siempre el ángulo que forman los dos vectores, el violeta, que sería el R', y el celeste, que sería la fuerza en cada punto, en todos los puntos generan entre sí ángulos menores a 90.
De hecho, en todos los puntos del recorrido, aunque no estén graficados, también estamos seguros. Porque sabemos que el celeste siempre van a ser siempre iguales y los violetas van a ser siempre iguales, ¿no? Siempre van a tener la misma dirección y sentido, al menos. Entonces, siempre esos productos escalares van a ser positivos y cuando yo integre, es decir, cuando haga la sumatoria de todos esos valores para todos los puntos, la suma de un montón de números positivos necesariamente va a ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces, pensándolo así, viendo en todos los puntos de mi recorrido cuál es la dirección y sentido del vector fuerza, cuál es la dirección y sentido de los vectores tangente a la curva, y viendo el ángulo que van formando, puedo decidir, no siempre, pero a veces, como en este caso, puedo decidir el signo del trabajo. Entonces, repito, para todos los puntos de mi recorrido, los vectores fuerza y los vectores tangente a mi movimiento forman ángulos menores a 90. Entonces, todos esos productos escalares van a ser positivos y por lo tanto la suma de todos esos productos escalares me va a dar como resultado un número positivo. El trabajo va a ser un número positivo. ¿Me siguieron? ¿Más o menos? Sí, profe, entendimos. Qué silencio, qué silencio. Bueno, ahora lo vamos a hacer varias veces. Así que lo van a aprender por repetición. Bien, ahora, eso es una predicción. Bien, sabemos que es positivo, pero no sabemos cuánto vale. Pero en este caso podemos predecir que es positivo. ¿Cómo eso lo interpretamos? Y fíjense, si yo me estoy moviendo, no me está queriendo mucho mi cursor hoy, me estoy moviendo hacia el este, el viento me ayuda, ¿no? Es como que me acompaña un poco, al menos, en mi movimiento. No se opone a mi movimiento. Bien. No es el viento ideal, que sería que sople todo hacia el este, pero dentro de todo un poquito me ayuda a moverme. Cuando eso sucede es cuando los trabajos dan positivos. Bien, porque en definitiva, en promedio, el campo de fuerzas colabora, bien, acompaña el movimiento de lo que se está moviendo en esa curva. Ahora, no quiero el signo, quiero el valor de esa integral. Entonces, para hallar ese valor, que sé que el resultado me tiene que dar positivo, pero para saber cuánto vale, aplico la fórmula de cálculo. Vamos a hacerlo. Entonces, fíjense, yo voy a calcular acá, para calcular el trabajo, voy a cambiar este color porque me está poniendo nervioso. Para calcular el trabajo, lo que voy a tener que hacer es la integral de línea sobre la curva directa, o sea, sobre la curva roja esta, de el campo F. ¿De acuerdo? Y para hacer eso, lo que voy a tener que aplicar es esto, que es la forma de cálculo. La integral entre A y B de el campo vectorial aplicado en la función vectorial, escalar la derivada de la función vectorial. Visto así, no se entiende nada, pero veamos. ¿Quiénes son A y B? ¿A qué llamábamos A y B? ¿Al punto inicial y final? No es al punto inicial y final. O sea, no es P y M. Es al tiempo inicial y final, ¿no? Son los extremos de... Al tiempo, sí. Entonces sería 0 y un medio. Lo que tengo que ver es, F lo tengo que componer con la función vectorial. Bien, ¿se acuerdan que esto ya lo hicimos cuando vimos composición entre distintos tipos de funciones? Entonces, para cada valor de t, la función vectorial me generaba un x y un y, que dependían de t, que son este x y este y, y eso era lo que teníamos que meter adentro del campo. Bien, entonces, para t, aplico R, obtengo 8t y 0. Eso sería x e y. Esos x e y son los que tengo que utilizar como valores de la variable independiente para f. ¿Cuánto me da la composición entre f y rd? 1, 2. 1, 2 siempre, ya dijimos. No me importa en qué punto esté, en qué tiempo esté, f siempre va a ser 1, 2. Profe, perdón, me entró una duda. Si los extremos de integración estuviesen en mayúscula,
eso sí correspondería a los puntos Exacto. y tendríamos que evaluarlo en la función vectorial. En una función. Calcular T. Sí, no en la vectorial. Eso va a aparecer cuando tengamos un campo escalar. Pero sí. Es un punto. Ahí tengo un punto en el plano. Sí. Ok. Entonces, esto va a ser necesariamente 1, 2, ¿no? Porque siempre es 1, 2 ese campo. Y eso tengo que hacer producto escalar por la derivada de R. O sea, simplemente tengo que derivar esto. ¿Cuál es la derivada de esta función vectorial? 8, 0. 8, 0. Bien, lo derivo por componentes y listo. Bien, entonces, acá lo tienen. Es la integral entre 0 y 1/2 de 1, 2, que es el campo compuesto con el RD, escalar la derivada de RD, 8, 0. Acá resuelvo este producto escalar, 1 por 8 más 2 por 0, 1 por 8, 8, 2 por 0, 0, entonces me queda 8, y resuelvo esta integral, que es integral para preescolar, básicamente me da 4. ¿Qué significa ese 4? O sea, ¿qué puedo interpretar de ese 4? No sé si decir la fuerza o el campo. El trabajo que realizó la fuerza o el campo durante ese tiempo en la trayectoria evaluada. Perfecto. Bien, es el trabajo que realizó el campo de fuerza sobre el movimiento de la partícula, de la persona en este caso, siguiendo esta curva, ¿no? Desde P hasta M. Fíjense que dio un valor positivo, como esperábamos. Bien, dio 4. ¿Cómo interpreto ese número? ¿Qué significa ese 4? El hecho de que sea una cantidad 4. ¿Lo puedo interpretar de alguna manera? Supongo que se podrá interpretar de alguna manera, pero yo no le veo la interpretación. Bien, así, solo, ese 4, medio que no nos sirve mucho. Sí nos sirve que sea positivo, porque eso nos permite concluir que el viento realiza un trabajo sobre esa partícula en movimiento, que la está acompañando, que colabora, bien, porque es positivo, pero ese 4 mucho no nos sirve. Sí nos puede llegar a servir si tenemos más de uno de esos valores. Bien, por ejemplo, ahora vamos a calcular, ¿no?, a continuación, esto mismo, pero con esta curva. Bien, con la curva fucsia. Y ahí sí, dependiendo del valor que nos dé, podemos comparar con este 4. Quizás nos da más grande, entonces ahí podemos decir como que el viento acompaña más. Quizás nos da más chico, y ahí podemos decir, ah, el viento acá está acompañando menos. Bien, quizás nos da igual, ¿bien? ¿Se entiende? Es una cuestión más comparativa entre distintos valores. Así solo, como valor absoluto, casi que no tiene mucho sentido en este contexto. Bien, vamos otra vez. Mucho más rápidamente. Entonces, vamos a ver qué pasa con la otra curva. Fíjense que tenemos el mismo campo, pero ahora lo que cambia es la curva. Acá, signo de el trabajo. Vamos a ver si lo podemos predecir. Entonces, lo que tendrían que ir viendo es, yo voy a ir marcando, voy a ir graficando distintos vectores tangentes a mi movimiento. Bien, así, así, así. Va cambiando el ángulo. Bien. Ahí tenemos diferentes tangentes. O sea, los que grafiqué son estos, ¿no? Los R'. Y los vectores fuerza los tienen en celeste. ¿Qué signo tiene? ¿Pueden predecir qué signo tiene ese trabajo? No, pero me parece que sería medio Claro, poco adecuado podemos predecirlo decirlo. en un punto o en un par, pero en todos juntos como el total y no, tendríamos que ver. Bien, perfecto. Fíjense, acá en este punto inicial, el vector fuerza y el vector desplazamiento son casi paralelos. O sea, ahí el producto escalar nos da recontra remil positivo, ¿no? Porque básicamente el viento nos empuja hacia donde estamos yendo. Acá, en este punto de acá, el ángulo que forman es menor a 90. Así que ahí es positivo, no es tanto como antes, no es tan positivo como antes, pero podemos predecir que sí es positivo al menos. Miren acá. El ángulo que forman
es mayor a 90. 90. Bien, ni siquiera son perpendiculares, está un poquito mayor. Entonces ahí ya me da negativo el producto escalar. Y fíjense acá al final. Bastante mayor a 90. ¿No? Entonces, ¿qué signo tiene el trabajo? Y tendríamos que calcularlo, no Excelente. podemos predecirlo. Me gusta, ya aprendieron a ser cautelosos. Bien. Acá, como no tengo una tendencia clara, o sea, no para todos los puntos de mi movimiento, veo la misma tendencia, que siempre se mantiene un ángulo menor a 90, o que siempre se mantiene un ángulo mayor, o siempre un ángulo de 90. Bien, como acá ya tengo a veces sí, a veces no, listo, no lo puedo asegurar, no tengo manera de predecirlo. Bien, tendré que ir a calcularlo y ver qué me da. Pero cuando les pasa eso, listo, cautela, no lo podemos asegurar. ¿De acuerdo? Si ven como en el otro caso, que siempre es menor a 90 en todos los puntos, y listo, ahí sí pueden decir, se la juegan, es positivo, listo. Vamos. Tengo que calcular la integral de línea de este campo siguiendo la curva fucsia. Entonces, aplicando la fórmula de cálculo, lo que tengo que hacer es componer el campo vectorial con RI, escalar la derivada de RI. Lo mismo que antes. Si compongo el campo con RI, dijimos que nos iba a dar 1, 2, porque siempre da 1, 2, no importa en qué punto esté. Y la derivada de RI va a ser la derivada de 8t, o sea, 8, y en la segunda componente, la derivada de esta función, que es 16 menos 64t. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es ese producto escalar. 1 por 8 más 2 por 16 menos 64t. Cuando hago eso, obtengo ese integrando. Fíjense que cuando ustedes resuelven ese producto escalar, lo que obtienen en el integrando de esta integral es una función escalar. ¿Bien? O sea, esto depende de t. No es ni un campo escalar, no es un campo vectorial, no es una función vectorial. Ya desaparecieron todas las cosas raras. Acá apareció una funcioncita normal de las escalares que nos gustan y podemos integrar usando los métodos que saben. ¿Bien? Entonces transformamos esta forma de cálculo, transforma esta integral de línea, que no tenemos idea cómo calcularla, a una integral de funciones escalares que sí sabemos cómo resolverlas. Quizás no tenemos un método justo para ese caso, pero sí tenemos formas o diferentes estrategias para llegar a ese resultado. Bien. Ahí esto lo expreso como 40 menos 128t. Busco una primitiva y aplico Barrow. Y eso lo paso rápido porque es lo mismo que siempre hicimos. Y obtenemos como resultado 4. Positivo. Bien, acá no podíamos asegurarlo, pero dio positivo. Eso lo podíamos interpretar como que el viento realiza trabajo sobre la partícula en movimiento. Es decir que, bueno, realiza trabajo y además que ese trabajo es un trabajo como de acompañamiento, de colaboración en el movimiento en promedio. Bien, ya vimos que había partes donde ayudaba y había partes donde se oponía un poco. Pero en total, sumando todo el efecto durante todo el movimiento en la parábola, ayuda más de lo que perjudica. ¿De acuerdo? Por eso nos dio un resultado en definitiva positivo. ¿Ok? Más o menos, vamos. Con esto también lo van a practicar en tarea de aula, obviamente, cómo resolverlo. Pero me interesa más la parte interpretativa. Bien. Veamos qué pasa con el otro campo. Acá lo que cambia es, vamos a empezar primero con la curva directa, la roja otra vez. La tengo aquí. Y ahora lo que va a cambiar sí es el campo. El campo va a ser el G, que tiene esta ley. ¿Qué me dicen? ¿Pueden predecir el signo del trabajo moviéndonos por la curva directa con este campo? No, ya también se complica. A ver, fíjense. Sí. Perdón,
En la curva directa yo veo como que hay una simetría entre los que dan negativo y los que dan positivo, pero sí, no lo puedo asegurar. Ujú. Y después en la curva parabólica, que tiene seguro trabajo positivo. Bien, perfecto. Bueno, ya que está, analicemos las dos, me parece excelente. La curva parabólica, fíjense, los vectores de fuerza del viento todo el tiempo acompañan el movimiento. O sea, el ángulo entre R', que sería como el tangente a la curva en cada punto, y los vectores fuerza son prácticamente paralelos siempre, ¿no? Entonces ahí todos los productos escalares me van a dar recontra positivos y seguramente la sumatoria total me va a dar muy positiva. Entonces, para esa yo me arriesgaría, me mojaría a que el trabajo me va a dar positivo. ¿De acuerdo? Ahora, veamos, veamos en esta, en la directa. Para este punto, para el punto inicial, el ángulo que forman la fuerza con el tangente es mayor, menor o igual a 90. El ángulo es menor, Menor. así que sí, un trabajo positivo. Bien, acá en este punto, Lo mismo. acá también, acá también. Bien, acá son paralelos, básicamente. Bien, es cero el ángulo que forman entre ellos. Acá o acá. Es negativo. Ajá, muy bien. Bien, fíjense, siempre cuando analicemos, vamos a analizar producto escalar, siempre tomamos el ángulo más chiquito que forman. Bien, entonces, acá entre este y este, el ángulo que tomamos es este. O sea, no lo piensen como un ángulo en un sistema de referencia. Bien, que si va para abajo es negativo. Es simplemente el valor del ángulo que forman. Si quieren, el valor absoluto del ángulo que forman. En este caso también es menor a 90. Va para abajo, pero es menor a 90. Y acá también. Y acá también. ¿De acuerdo? No me interesa si va como hacia arriba o hacia abajo. A mí lo que me interesa es el valor absoluto del menor ángulo que forman los dos ángulos, los dos vectores, perdón. Entonces fíjense que acá, aunque al principio la fuerza va hacia el noreste y después va hacia el sureste, el ángulo que forman todos los vectores con los tangentes son siempre menores a 90. Entonces, Va a dar positivo. probablemente dé positivo. Sí. Bien. Ahora, ¿cuándo me va a dar negativo? Cuando uno apunte hacia allá y el otro apunte, por ejemplo, hacia allá. Entonces, fíjense que de los dos ángulos que se forman, el más chiquitito, ¿bien? O sea, porque este es más chiquito que todo este, ¿no? Pero el más chico, aún así, aún siendo el más chico, es mayor a 90. Ahí es cuando yo digo, entonces en este caso el producto escalar me va a dar negativo. ¿Ok? Para que vean la diferencia. Acá en todos los casos, por más que vaya hacia arriba o hacia abajo, el ángulo que forma siempre es menor a 90, entonces probablemente en la sumatoria total me va a dar un resultado positivo. Bien. ¿De acuerdo? Veamos, entonces, para calcular el resultado de ese trabajo, lo que tengo que hacer es componer G con R, escalar la derivada de R. Acá, fíjense que sí aparece X. Antes era constante, ahora ya no es constante. Entonces ahora sí esto va a influir. Voy a tener que hacer la composición. Acá tengo X y acá tengo Y. La composición la voy a tener que realizar. Entonces, acá, este G va a quedar igual a... La primera componente va a ser siempre 1. Y la segunda componente va a ser 2 menos X. Y ahora yo sé que X es esta X. Entonces me va a quedar 2 menos 8T. ¿Bien? Primera componente 1, segunda componente 2 menos X. O sea, 2 menos 8T. ¿Bien?
escalar la derivada de R, que ya sabíamos que es 8, 0. Ahí eso no cambia. Y hago el producto escalar. 1 por 8, 8. Toda esta cosa por 0, 0. Se va. Entonces me da 8 directamente. Integro, 4. Da positivo, como esperaba que dé. Bien, y eso lo interpreto de la misma manera. El viento realiza trabajo sobre la partícula que se mueve y parece que está acompañándola, colaborando en ese movimiento. Bien. ¿Y qué pasa en el último caso? Ahí ya también dijimos que el trabajo parecería ser positivo, porque siempre los ángulos parecen ser cercanos a 0, incluso porque parece como que el viento acompaña el movimiento, va como siguiendo esa parábola. Tengo que resolver esa integral usando el campo G y RI. Bien. Cuando haga la composición, 1 va a seguir siendo 1, y esto va a ser 2 menos X, o sea, 2 menos 8T, otra vez. Bien, va a escalar la derivada de RI, o sea, 8, 16 menos 64T. Ahora sí tengo que hacer el producto escalar, y ya no me queda tan sencillo ese producto escalar, porque es 1 por 8, 8, más cosa por cosa. Es todo esto que está acá. Que ahí tengo que hacer distributiva, bueno, o sea, se me complica un poco el álgebra, pero la forma de resolverlo es siempre igual. Bien, si resuelvo, miren qué lindo que queda. Todo eso, lo que yo marqué en verde, es esto. ¿Bien? Esto después lo ven, no sé que lo pueden hacer, no me preocupa. Pero básicamente es una distributiva, 2 por 16, 2 por 64, menos 8 por 16, menos 8 por menos 64, y obtienen esto. Suman lo que pueden sumar, 8 más 32 me da 40, 64 de 128 me da 192. Busco una primitiva de esa expresión y aplico Barrow. Miren el resultado que me da. 17,3 aproximadamente. Positivo, ¿no? Entonces otra vez, el viento acompaña, colabora, ya lo sabíamos, lo veíamos directamente en el mapa. Pero lo que quiero que vean acá es que siempre la forma de resolverlo por esta metodología es igual. Bien. Entonces, en definitiva, ahí les presento los 4 resultados que obtuvimos. Empezamos con esta, que fue la última que hicimos. Si vamos por el camino derecho, el trabajo nos da 4. Si vamos por el parabólico, nos da 17,3. ¿Qué conclusión saco de ahí para mi problema? Que el viento colabora y ayuda más con el camino más largo, por así decirlo. Exacto. ¿Bien? O sea, que al haber un mayor trabajo, un trabajo más positivo, es como que el viento está colaborando, está realizando un trabajo sobre la persona, la partícula que se está moviendo ahí, que sería una persona en su vela, mayor que el que hace cuando nos movemos en línea recta. Cuando nos movemos en este segmento recto también el viento colabora, pero menos intensidad. ¿De acuerdo? Entonces acá, comparando estos dos, y utilizar considerando que tardamos lo mismo, no es una mala opción. Bien, ir por la parábola. ¿Qué pasa acá? En el día con el viento constante. El trabajo que hace el viento es igual en ambas direcciones, en ambos trayectos. Bien, parece ser que no importa tanto si voy en línea recta o si voy en una forma parabólica. En ambos casos, el trabajo es el mismo. Es positivo, el viento está ayudando en ambos casos, pero parece igual, ¿no? En magnitud es la misma. Quizás hasta es preferible ir derechito simplemente porque es más fácil, ¿no? Total, el viento me va a ayudar lo mismo. Bien, y si analizamos estos resultados desde una perspectiva matemática, podemos ver que en general las integrales de línea dependen del camino, bien, que une el punto inicial y final. Fíjense que si yo voy desde el mismo punto inicial al mismo punto final y tomo 2 curvas distintas, o sea, 2 trayectorias distintas para ir desde uno hasta otro, el resultado de la integral me dio distinto. Bien, entonces, en general, eso es algo que vale. Si yo cambio la curva, aunque tenga el mismo punto inicial y el mismo punto final, el resultado va a ser distinto. Bien, para el mismo campo, mismo punto inicial y final, pero distinta curva,
en general el resultado de las integrales de línea va a ser distinto. Pero hay veces que no. ¿No? O sea, parece ser que en general sí, pero puede darse el caso, bien, en algunos casos, que no. En este caso, parto del mismo punto inicial, mismo punto final, mismo campo, distinta curva, pero aún así el resultado es el mismo. ¿Ok? Eso. Entonces, en definitiva, ¿se acuerdan que cuando vimos esto, nosotros dijimos, había dos factores que nos hacen cambiar el resultado? La curva y el campo. Bien. Pobre campo, lo taché, pero no quería. La curva y el campo. Eran los dos factores que me hacían cambiar el Profe, resultado. pregunta Sonia, ¿cómo se lee eso? ¿Qué? ¿Esto? Claro, dice Sí, esa la integral. integral, ¿cómo se lee? Bien. Integral de línea del campo F, bien, sobre la curva C. Esa es la forma correcta de leerlo. Y en el caso de que el campo F sea un campo de fuerzas, el resultado, si existe, es el trabajo realizado sobre el campo de fuerzas, sobre la partícula que se mueve en la curva C. Bien, entonces en general este resultado dijimos que dependía de la curva que elegíamos y del campo. Pero vimos recién que parece haber casos, en general depende de los dos, pero parece haber algunos casos donde no depende de la curva. Mientras parta del mismo punto inicial al mismo punto final, cualquier trayectoria que elija, si voy en sentido rectilíneo, en parábola, si hago una semicircunferencia, dibujo un osito, lo que sea, pero empiezo del mismo lugar y termino en el mismo lugar, el resultado me da igual. ¿Bien? Entonces, en esos casos dependería solo de F, no depende de C. ¿Bien? ¿Existen esos casos? Sí. Y el factor determinante para saber si eso sucede o no, es decir, el factor determinante para saber si el resultado va a depender de la curva que elijo o no, para cualquier curva me va a dar siempre igual, es el campo. Hay algunos campos donde eso sucede y otros campos donde eso no sucede. Y los campos donde eso sucede se denominan campos de gradientes o campos conservativos. Y esto es algo que ustedes seguramente lo escucharon si cursaron física, ¿bien? Porque la mayoría de los campos de fuerzas de la física, el campo gravitatorio, los campos electromagnéticos, la mayoría de esos campos son conservativos. Es decir, en esos campos no importa qué trayectoria elija desde un punto hasta otro. Solamente importa en qué punto empiezo y en qué punto termino. Cómo voy de uno a otro no me interesa. Bien, es lo que también en química general muchas veces se interpreta como función de estado, ¿no? Que no les interesa cómo hacen, cómo cambian, cómo van desde un lugar hasta otro lugar. Lo que les interesa es dónde empiezan y dónde terminan. Bien, entonces esa idea es la que está relacionada con los campos conservativos. Vamos a definirlos. Un campo vectorial, ese campo F mayúscula, es conservativo o de gradientes, es lo mismo, son sinónimos. Bien. Si existe un campo escalar F, acá, de modo que este campo que estoy integrando es el gradiente de ese F. Bien. Entonces, yo estoy integrando, haciendo una integral de línea sobre una curva C de un campo vectorial. Bien, entonces, voy a decir que ese campo vectorial es conservativo si yo puedo encontrar un campo escalar F, bien, que no tiene, o sea, que yo no lo estoy viendo acá, yo acá estoy viendo el F mayúscula. Si puedo encontrar un campo escalar que cuando yo calculo el gradiente, es decir, las dos derivadas parciales de ese campo escalar, genero este F mayúscula. Si eso pasa, o sea, si yo puedo encontrar esa F minúscula, entonces digo que mi campo F mayúscula, mi campo vectorial, es un campo conservativo. Si no lo puedo encontrar, si no existe, bien, si no hay manera de que yo plantee un campo escalar F minúscula, cuyo gradiente sea mi F mayúscula, entonces ese campo no es conservativo o no es de gradientes. ¿De acuerdo? Entonces,
lo que tiene que suceder es que las dos componentes de mi campo vectorial, por ejemplo, a ver, tomemos un ejemplo como el que teníamos antes. Antes teníamos el 1, 2 menos x. No me acuerdo si era el f o el g, pero no importa. Lo que tiene que suceder es que yo puedo encontrar un campo escalar f minúscula que si hago la derivada parcial de ese campo con respecto a x, obtengo la primera componente de mi f. Y si hago la derivada parcial de esa misma f con respecto a y, obtengo la segunda componente de mi campo vectorial. Si eso pasa, si yo puedo encontrar una f de modo que eso pase, es decir, que si derivo con respecto a x obtengo la primera, y si derivo con respecto a y obtengo la segunda, entonces este campo f es conservativo. Si no puedo, si no hay manera de que eso suceda, entonces no es conservativo. Y este campo f, si lo encuentro, o sea, si el campo f mayúscula es conservativo y encontré este campo escalar f minúscula, es lo que se le llama función potencial para f mayúscula. Bien, ese es el nombre que se le da. Entonces, reformulando, un campo vectorial f mayúscula es conservativo si puedo encontrar un campo escalar que es la función potencial, bien, de tal manera que mi campo conservativo es el gradiente de la función potencial. Entonces, lo que acá se suele hacer, que a mí me parece muy útil, pero lo importante es que ustedes vean que esto es una analogía, que no es una definición ni nada, es una relación porque son cosas parecidas, pero son distintas en definitiva, es una analogía entre esto que acabamos de definir con lo que ustedes saben de las funciones escalares. Bien, para las funciones escalares, decían, bueno, si yo tengo una función f, bien, y una función f mayúscula, de modo que f es la derivada de f mayúscula, bien, entonces, ustedes dicen, f minúscula, fcita, es la derivada de f sota, o f sota es una primitiva de fcita. ¿Se acuerdan? Era lo que habíamos definido en su momento cuando definimos primitiva. En este caso, para hacer una analogía de esto con lo que estamos viendo, esta función potencial, este campo que existe para los campos conservativos, es como si fuera una primitiva del campo vectorial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo derivo a este, ¿bien? ¿Cómo lo derivo? Busco el gradiente, busco sus derivadas parciales. Si yo lo derivo, obtengo f mayúscula. ¿Bien? Entonces, en este caso, el gradiente de f minúscula, el gradiente de la función potencial, es f mayúscula. Bien, entonces, acá la analogía es la siguiente. Acá, en vez de poner derivada, pongo gradiente, que sería, en definitiva, derivadas parciales. Bien, entonces, como la derivada de f mayúscula era f, decíamos que f mayúscula era una primitiva de f. Como el gradiente de la potencial es f, entonces es como si esta función potencial fuera una primitiva de esta f mayúscula. ¿De acuerdo? Es una analogía. Que es lo que tienen ahí escrito, ¿no? Acá no hay nada nuevo. Es una analogía de una y otra. ¿Por qué nos sirve esta analogía? Y ya los dejo ir. Nos sirve una analogía por lo siguiente. Esto es lo que le acabo de decir recién con respecto a las funciones escalares. Bien. Yo tengo que integrar una función g entre a y b. G minúscula. Bien. ¿Cómo hacía para resolver esta integral? Bueno, buscaba una primitiva de esta función, bien, y hacía esa primitiva en el extremo superior menos esa primitiva en el extremo inferior. Bien, eso era lo que ustedes conocen como regla de Barrow. Bien, tenían que integrar cualquier función, buscaban una primitiva por métodos de integración y hacían primitiva en el superior menos primitiva en el inferior. Bien, que era un corolario del segundo teorema fundamental. Ahora, si seguimos con esta analogía que les estoy contando, si yo tengo que integrar a un campo vectorial y existe una primitiva para ese campo vectorial, que dijimos que la primitiva podíamos pensar a la función potencial, quizás
si busco esta analogía, repito, si esto funciona, por eso acá hay un signo de pregunta, pues no sabemos si eso funciona o no, yo tendría que hacer la primitiva en el punto final menos la primitiva en el punto inicial. Bien, entonces una forma de resolver esta integral sería buscar una primitiva del integrando, es decir, la función potencial, y aplicar esa función potencial en el punto final del recorrido y restarle la aplicación en el punto inicial del recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, yo esto no sé si vale. No sé si esto es verdad o no. Bien, no sé si puedo realmente hacer esta analogía completa. Entonces, la pregunta es, bien, yo puedo pensar que esta función potencial es como si fuera la primitiva del campo vectorial que estoy integrando. ¿Vale esto? ¿Puedo resolver esta integral de línea haciendo esta resta? Y la respuesta es sí, puedo. Y el que me lo asegura, así como existía el segundo teorema fundamental del cálculo integral, es el teorema fundamental de las integrales de línea. Bien, entonces existe un teorema análogo a, entre comillas, la regla de Barrow, bien, porque bueno, no importa. Es un teorema análogo a la regla de Barrow que lo que me permite decir es, si este campo que está acá adentro es un campo conservativo, y solo en ese caso, porque si no, no existiría la función potencial, bien, pero solo en el caso de que este campo sea conservativo, yo puedo resolver esta integral de línea haciendo esto. La potencial en el punto final menos la potencial en el punto inicial. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tienen escrito ahí. Bien, que es el teorema fundamental de las integrales de línea. Entonces, ustedes tienen una curva C, que es una curva regular, bien, como habíamos dicho antes, definida por una función vectorial con su dominio en el AB. Lo mismo que antes, esto no cambia nada. Y acá lo que tenemos es nuestro campo F mayúscula, que como es conservativo, lo podemos expresar como el gradiente de la función potencial. Bien, entonces, si yo quiero resolver esta integral, que sería la integral curvilínea del F mayúscula, bien, la puedo hallar como la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial del recorrido. Entonces, fíjense que esta integral solo depende de los puntos inicial y final. Bien, fíjense que no me importa cuál es R. A mí lo que me interesa es cuál es el punto final, cuál es el punto inicial, los reemplazo, obtengo el valor y ya está. De hecho, distintas R's que vayan desde el mismo punto final, del mismo punto inicial al mismo punto final, me van a dar el mismo resultado, que es lo que nos pasaba antes. Bien, y eso le decimos de esta manera. Estas integrales de línea, cuando el campo es conservativo, y solo en esos casos, son independientes de la trayectoria. Bien, me interesa el punto inicial y el punto final, nada más. Y también, fíjense que esto es parecido al cambio total. ¿Se acuerdan que la integral, cuando pensábamos una integral definida, y aplicábamos Barrow, si lo que teníamos acá adentro era una derivada, decíamos, listo, lo que obtengo es el cambio total. Bueno, acá más o menos tenemos lo mismo. Esto casi no lo vamos a usar, el 3. Pero bueno, también se puede pensar. Y si la curva es cerrada, es decir, comienza y termina en el mismo punto, bien, por ejemplo, tengo una circunferencia, entonces empieza en este punto, da toda una vuelta y termina en este punto, entonces tendría que calcular f en el punto final menos f en el punto inicial, que es el mismo punto. Entonces estos dos valores me darían iguales y el resultado me daría siempre 0. Entonces, si el campo, repito, es conservativo, entonces la integral sobre una curva cerrada siempre va a ser 0. Bien, solo en ese sentido. Si el campo es conservativo, la integral me va a dar 0. Si el campo es conservativo y la curva es cerrada, la integral me va a dar 0. No vale al revés. No es que si la integral me da 0, la curva es cerrada. No, puede dar 0 por otros motivos. Bien, pero yo puedo asegurar que si el campo es conservativo y la curva es cerrada y por lo tanto el punto inicial y final son iguales, esta resta me va a dar 0, siempre. Bien,
Entonces, en definitiva, no los molesto más. Acá tiene la demostración, la van a ver mañana con Marisa. Ni lo vean, no vean, no vean, no vean, no vean. Básicamente yo lo que puedo hacer es preguntarme, antes de hacer todo el análisis que hicimos antes, es preguntarme si yo puedo asegurar que este campo es conservativo o no. Entonces, si yo pudiese asegurar que ese campo que estoy queriendo integrar es conservativo, se me simplifica muchísimo la vida. Porque no tengo que hacer toda la fórmula de cálculo molesta que hicimos antes. ¿Bien? Entonces, lo que van a ver mañana es cómo hago para saber si ese campo es conservativo. ¿Bien? Por ejemplo, ese campo que tienen ahí, no me interesa esto. Ese campo que tienen ahí es conservativo. Existe una f, bien, una función potencial. Fíjense que si esta función yo la derivo, bien, hago la derivada con respecto a x, me da 1. Bien, 0, 0, 1. Y si hago la derivada con respecto a y, me da 2. 0, 2, 0. ¿Bien? Entonces, como yo encontré una función potencial para este campo, puedo asegurar que es conservativo. Y si es conservativo, entonces lo que puedo hacer es, aplico esa función potencial en el punto final, en este m, que es el 4, 0, aplico esa función potencial en el inicial, que es este p, que es el 0, 0, calculo las dos imágenes, resto y obtengo el resultado. Fíjense que obtuvimos 4, como obtuvimos las dos veces que hicimos la integral de línea. ¿Bien? Pero acá puedo, haciendo solamente este cálculo, poder llegar a la conclusión de que el resultado es 4 y que es 4 para todas las trayectorias. O sea, no solo para esta y para esta, sino para esta, ¿bien? Para esta. Todas las trayectorias que parten desde el mismo punto inicial y terminan en el punto final, me van a dar, cuando haga esta integral, 4. No me interesa cómo me voy a mover en el río, si derecho, una parábola, para abajo, lo que sea, siempre voy a terminar con una integral igual a 4 y por lo tanto el viento siempre va a terminar favoreciendo mi movimiento en general. Bien, esto último que les dije fue así medio como rapidísimo, mañana lo van a ver con detalle, pero lo que me interesa más que nada contarles es que cuando nosotros podemos deducir de alguna manera que ese campo que estamos integrando es conservativo, entonces ahí podemos simplificar mucho la forma de cálculo. Podemos llegar al mismo resultado que obtuvimos antes haciendo toda la composición y toda la integral, mucho más fácil. Bien, ahorrándonos muchísimo tiempo y resolviendo eso no solo para un caso, como antes, sino para todos los casos, para todas las trayectorias que unen el mismo punto inicial y el mismo punto final. Bueno, punto. Despierten. Que deben estar dormidísimos. ¿Más o menos? No, para dormir hay que estar tranquilo. Bueno, ya falta poquito, falta poquito. Sí, re livianito. Bueno, esto es lo que pasa cuando tenemos un tema bastante